Bienvenidos a este tiempo de pan de vida, tiempo para oír palabra de Dios. Bienvenidos a todos mis hermanos que hoy se acercan a oír palabra de Dios y también a aquellas personas que hoy se acercan por primera vez. Bienvenidos. Que sea Dios glorificándose en la vida de todos nosotros. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Pablo en este está dejándonos ver las dificultades que se han presentado con la iglesia de Corintios. Han habido pleitos, han habido contiendas, han habido también hacia Pablo comentarios de que él no obra que él obra según la carne y no según Cristo. Y entonces él se está defendiendo. Hoy presentamos la palabra delante de Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón y que seas tú sanándonos, que seas tú exhortándonos, que seas tú alimentándonos, Señor, para que permanezcamos firmes en la fe, Señor, y no seamos removidos por corrientes de doctrina, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vemos aquí que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo. ¿Y contra qué tenemos que luchar nosotros? Porque llevamos una guerra espiritual que debemos librar primeramente en nuestros corazones. Y esa guerra espiritual en nuestros corazones es contra las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias, los desórdenes, que tenemos que aprender a luchar contra ellas para que ellas no nos ganen y para que en nosotros abunde la palabra de Dios, que en nuestro corazón no haya envidia. Y de hecho, por ser carnales puede venir la envidia, pero no que le demos rienda suelta. Pueden venir iras, tampoco las debemos dejar desbocar. Pueden haber divisiones, presentarse divisiones, las cuales debemos evitar. O sea, siempre llevar todas estas situaciones a la presencia de Dios y que sea Dios hablando y calmando nuestros corazones. Las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias, los desórdenes, porque pueden aparecer en nuestra vida y debemos llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo para que nuestro corazón sea trabajado, transformado, renovado, convertido. Y por eso nuestras herramientas son espirituales. Por eso la palabra de Dios es tan clave para que nosotros podamos tener esas armas poderosas que Dios nos da. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Seremos corregidos cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si fuésemos rebeldes, dice que Dios se entrega a la desobediencia cuando los corazones son rebeldes y soberbios. Pero si ve Dios que
el corazón está dispuesto, nuestro corazón está dispuesto a obedecerlo, Él va a corregir las desobediencias para cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también vosotros somos de Cristo. Así como muchos trabajamos en la obra de Dios y hacemos cosas para Dios, podría interpretarse que lo hacemos en la carne o que lo hacen en la carne, podríamos interpretar, pero debemos tener en cuenta esta invitación que nos hace el apóstol Pablo, que pensemos que así, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dios nos da una autoridad y esa autoridad es la que usamos cuando trabajamos para nuestro Señor y cuando hacemos las cosas para nuestro Dios. Y también de esa autoridad usamos para que sea Dios trabajando en nuestros corazones. Y para confesar la palabra de Dios cuando vengan a nosotros todas esas debilidades humanas que pueden aparecer cuando menos pensamos. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Vemos aquí como hay una actitud de crítica hacia el apóstol Pablo y él está exhortando a la iglesia. Y también debemos corregir que nosotros no tengamos esas actitudes hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes, hacia nuestros hermanos, que con tanto amor obran, hacen las cosas para Dios. Y cuando recibamos esas críticas, que tengamos presente que lo estamos haciendo es para Dios. Y que no permitir que eso nos baje el ánimo o nos desilusione para no seguir en la obra, sino que perseveremos en ella. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esta palabra me parece que es una exhortación que dice mucho, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Lo que nos hace el orgullo, nos hace ciegos. Y cuando estamos neciamente guiados por el orgullo, esto pasa, que nos comparamos con nosotros mismos, por nosotros mismos, y quizás en ese momento, quizás no, y en ese momento no somos juiciosos. Entonces que tengamos en cuenta estas palabras que nos enseñan tanto. Pero nosotros no nos gloriaríamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado para medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de nosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos
en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Busquemos esa alabanza de Dios. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gracias, Señor. Amén por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por estas palabras tan hermosas que tú nos das, Señor, porque ellas nos confortan, también nos alimentan, también nos consuelan, también nos exhortan, Señor, y también nos animan y nos sanan, Señor. Te damos gracias por todas esas lindas bendiciones ricas y abundantes que tú nos das cada día a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.